Misión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que cambia. La semana anterior, damos a conocer el tema casi similar a este, la reacción de los falsos discípulos. Ese era el tema. Estuvo muy candente. Hoy va a estar peor. Hoy va a estar tremendo el tema. Voy a tratar de no pasar por alto ninguna de las frases que aquí se mencionan a la luz de estos versículos que hemos compartido. Por favor, preste toda la atención. Si se siente usted identificado con algo que Dios le va a señalar, dele gloria a Dios en esta noche, porque Dios nos ama. Quiero iniciar, hermanos, en forma de introducción, ya para meternos en el estudio. Todos nos recordamos que lo que observamos la semana anterior fue el malestar que tuvieron los falsos discípulos. A ellos no les agradó las expresiones que Jesús les había dicho a ellos de manera personal, cuando Él les dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Esa frase pudo haberlos incomodado más a ellos. Pero también hay otra frase que aparece en el contexto y es la que resuena en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Entonces estas frases que tomamos del versículo 64 y 65 causó incomodidad, produjo malestar en el corazón de esta cantidad de discípulos que desde los inicios probablemente del ministerio de Cristo le seguían a Él, porque el Señor tenía una multitud grandísima de personas que le seguían. Si lo explicáramos de esta manera, algunos lo hacían por curiosidad, otros lo hacían por ver los milagros que Él hacía, y otros lo hacían por su necesidad espiritual. Al final se va a observar cuál era la intención verdadera de cada una de estas personas. Pero Él tenía muchos discípulos. La semana anterior lo que hicimos es marcar una diferencia. Hicimos como cierto tipo de clasificación. Y era así. Una cosa eran los judíos incrédulos, otra cosa eran los discípulos y otra cosa son los 12. De acuerdo a esa diferencia, entonces vamos a entender más la temática de esta noche. Si habían judíos incrédulos, así habían también discípulos que le seguían. Ahora, cuando estos discípulos, el Señor los confrontó con las expresiones que acabamos de explicar y de leer, y causó malestar, ahí se hizo de notar en realidad quién eran ellos. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, el objetivo de ser puesta a prueba la fe de una persona es para verificar lo que hay dentro de esa persona. Una cosa es que nosotros digamos: esto es lo que hay en mí. Una cosa puede hacer alguien: ocultar lo que verdaderamente es. Los seres humanos somos expertos en cubrir o en tomar una fachada que no es la nuestra. Cuando alguien entonces se encubre o toma una fachada que no es la de él, la real, esa persona se vuelve un hipócrita. Un hipócrita es alguien que tiene dos caras. Usted va a oír frases como estas en la Biblia, y creo que hasta la podemos de memoria, que el Señor viene, cuando Cristo venga a traer su iglesia, dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha significa
sin pecado, sin arruga, significa reconociendo lo que se da en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Cuando hay arrugas en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, más que todo, la arruga lo que produce en la piel es doblez, es doblez. Entonces la frase nos da a conocer entonces que el Señor no viene por personas que tienen doblez de vida, es decir, por hipócritas. Él viene por personas genuinas, personas que no viven de apariencia, que no presentan una fachada que no es la de Él, sino que es genuino. Entonces, de acuerdo a eso que estamos observando ahorita, por eso es que el Señor prueba, hermanos, nuestra fe, para verificar si realmente somos genuinos o somos falsos. Cuando Él confrontó a estas personas, se hizo de notar que eran discípulos falsos. ¿Por qué? Porque un discípulo que retrocede, habiendo conocido al Señor, se denota que esa persona nunca fue genuino. Hay expresiones en la Biblia que aparecen así y tenemos que considerar estas expresiones, tomarlas muy en serio. La primera es esta: que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. Podemos decirlo de esta manera: el que conoce que donde está es lo bueno y no lo hace y no lo practica y no le da continuidad, le es pecado. Hay otra frase que aparece en la Biblia también, y esto se da para aquellos que se alejan del Señor y retroceden. Mejor les hubiese sido dado a ellos no haberle conocido. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce la verdad, conoce a Cristo, es más responsable que otro. Es conocedor, hermano. Y un conocedor de la Biblia y un conocedor del Señor es más responsable que una persona analfabeta en el concepto espiritual. Les voy a adelantar así una pequeña reseña de los eventos del futuro. El infierno, ¿existe el infierno? Existe el infierno. Cristo habló más del infierno que del cielo. El que dice que no existe el infierno, entonces niega que existe el cielo. Lo crea o no lo crea, el infierno existe. Y si no lo cree, cuando se muera, entonces él se va a dar cuenta que sí existe. Por eso es que no hay que andar altercando con nadie. No hay que andar peleando con nadie. Sencillamente usted enseña y si no lo cree es su problema. Entonces en el infierno, todos sabemos que cuando se habla de la doctrina del infierno, allí se dan ciertas clasificaciones de castigos. Por eso es que hay un escritor secular llamado Dante Alighieri. En su época, él escribió un libro. Y en ese libro que él escribió, presenta, hermanos, esos diferentes castigos que hay en el infierno. Diferentes grados de castigo. Cuando Dante Alighieri escribió ese libro en su época, causó malestar a los religiosos. Era como un libro revolucionario. Es como cuando los años 80, 81 en nuestro país, si alguien escuchaba la radio Venceremos o la radio Farabundo Martí, ya era alguien que estaba en contra del gobierno. Si corría suerte y no lo oían, que le estaba oyendo, y no lo agarraban, esa era su suerte. Pero si lo hallaban con las manos en la masa, si tenía mayor suerte, lo llevaban, le daban una buena, hermano, penqueada. Creo que me entiende esa frase, ¿verdad? Pero si corría mayor suerte, lo dejaban libre, pero si no, algunos los desaparecían. Si a alguien lo cachaban, ¿verdad?, oyendo las canciones de protesta de los Guaraguao, aquella canción tan popular, Casas de Cartón, ¿verdad? Si lo hallaban, podían hasta desaparecerlo, matarlo, porque eso era una seña que estaba en contra del gobierno.
¿Por qué estoy presentando eso? Porque así sucedió con ese libro que Dante Alighieri escribió. Era como un libro que daba a conocer, hermanos, lo que le sucedería al papado y a los religiosos de su época. ¿Por qué? Porque todos recordamos que hubo una época en el pasado en donde las personas no podían oír el evangelio libremente. Las expresiones que se utilizaban eran estas: la Biblia, la palabra está encadenada, porque estaba escrita en latín. En latín la hablaban y la gente que iba a andar entendiendo el latín. Por eso es que Martín Lutero tradujo la Biblia, hermanos, al alemán. Y otro escritor tradujo del alemán al inglés la Biblia. Así es como sucesivamente se han venido dando interpretaciones de acorde a los idiomas que hay, porque acuérdense que hay diferentes lenguas, diferentes idiomas, hay etnias que tienen su propio lenguaje. Solamente en Guatemala, hermanos, hay personas que no tienen la misma Biblia que usted tiene. Tienen la misma Biblia en el sentido, pero en su propio idioma, pero no en castellano como nosotros la tenemos. Entonces la Biblia no podía ser predicada de manera abierta. Cuando la Biblia no era predicada, no era dada a conocer, las personas vivían en una incertidumbre, en tinieblas. Me gusta el rótulo que colocaron hace unos años en la Escuela Guatemala. Hoy ya no se llama la Escuela Guatemala, hoy se llama Centro Educativo, y ahí dice la persona de donde agarraron el nombre, ¿verdad?, que todavía vive. Pero había una frase que nunca se me olvidaba cada vez que pasaba yo por ahí: un pueblo sin educación va a la desgracia. Una nación sin educación, cuando no se le da importancia a la educación, enseñarle a la gente, esa nación, ese pueblo va a la desgracia. Las personas de arriba se aprovechan. El que está arriba no quiere que el que está abajo aprenda, porque sabe que teniendo conocimiento ya no va a actuar como un analfabeta, va a reclamar sus derechos, que no es pecado el hacerlo. Entonces lo aplico al concepto espiritual. Una persona que no sabe nada de la Biblia va a la decadencia. Va a la decadencia. Hay uno que le agrada que usted no aprenda de la Biblia. Hay uno que está contento cuando no se predica la palabra. Por eso es que todos los ministros, los que hemos sido llamados a ejercitarnos en un ministerio, nuestro interés primordial tiene que ser enseñar la palabra. Y no hacer que el culto se convierta en algo más lleno de emociones. Usted puede saltar, puede dar vueltas, puede brincar, puede silbar, puede levantar las manos, puede hacer cualquier cosa que lo canse físicamente. Pero dentro de eso que se hace allí, el objetivo principal por el cual los feligreses se reúnen en un recinto como esto es para ser enseñados con la palabra. En esa época no, hermano, porque solamente había una religión que tenía el control de todo. Y ahí es donde aparecen los reformadores, como un Juan Hus, un Savonarola, un Zwinglio, un Martín Lutero, un Juan Calvino, hombres que fueron luminares en su época. No señalamos solamente a Martín Lutero. Aparecieron entonces estos luminares y comenzaron a enseñar la Biblia. Comenzaron a enseñar los aspectos doctrinales contenidos en las epístolas de Pablo. El justo por la fe vivirá. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por fe, por misericordia. Y eso enfatizaban. Por eso es que la iglesia sufrió persecución, la iglesia evangélica. Nosotros no somos los separados. Separados del mundo sí, pero no separados de una religión. Comenzaron a enseñar la palabra, porque en esa época los que tenían cierto conocimiento, más de tradiciones que de la Biblia,
comenzaban a aprovecharse de la gente que tenía dinero y de los más humildes. Comenzaban a enseñar, en lugar de enseñar el infierno, le enseñaban que había un purgatorio. Y que ahí en ese purgatorio van las almas a purgar sus pecados. Pero puede salir alguien de ese purgatorio si me das tanto. Por eso es que ahí rezaba un dicho en esa época que decía, dando, dando, y el alma saltando. O sea, la gente no sabía nada, la gente estaba engañada. Le enseñaban que si hacía alguna obrita, daba su hacienda, daba su finquita, por obras podía ser salvo. Hay un tipo ridículo que ha salido en los Estados Unidos de Norteamérica, que les está vendiendo a la gente diplomas de salvación. Todo aquel que dé $1000 y le da el diploma y dice que agencias el perdón de tus pecados y la salvación. Mire qué tipos más ridículos eso, y la gente, y son muchos los que creen en eso. Pero ¿por qué hay gente que cree todavía eso en el siglo XXI? Porque todavía hay cierto analfabetismo espiritual. Usted lee la Biblia aquí, pero en la casa no. Usted va a aprender en la televisión y piensa que todo lo que ahí sale explicando la Biblia es genuino. Cuando lo que usted está viendo, los ojos son las ventanas del alma, algunas de esas cosas son basura. No le están enseñando nada. Pero cuando usted prende la televisión y está viendo un buen programa en donde le explican la palabra, siéntase dichoso. Porque eso es lo que nuestra alma necesita. Entonces, este señor escribió ese libro en esa época, donde los papas estaban sintiendo malestar, los religiosos, con un libro de protesta. Así les va a suceder, y ahí salían hasta los dibujitos. Sencillo el libro, creo que todavía lo utilizan. Yo lo leí en bachillerato, a no ser que ya lo hayan quitado. Las obras que a uno le encomendaban que uno leyera. Entonces ahí salen los dibujitos en donde se denota los diferentes grados de castigos que hay en el infierno. Y allí lo que coloca él son dibujos de los papas, ¿verdad? Pero alguien diría, ese es invento de Dante. No, hermano, en el infierno realmente, como Dante Alighieri lo escribió, van a haber diferentes grados de castigo. ¿Por qué he ampliado un poquito esto? Porque quiero que entienda mejor. ¿Por qué diferentes grados de castigos en el infierno? Porque hay personas que van a ir al infierno, que conocieron el Evangelio, que conocieron a Cristo. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. O sea que el lugar donde el que fue conocedor del Evangelio, al morir, y máximo que profesó el cristianismo, se muere y no ha vivido fielmente a Dios, no ha vivido en santidad, sino que está dentro de la iglesia pero desenfrenado, con una fachada superficial, engañando a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Y va a dar allí. Entonces el grado de castigo de esa persona va a ser más grande que el que no conoció del Evangelio. Por eso, hermano, les voy a dar un consejo. Nunca menospreciemos a las iglesias como un número más bajito que el que tenemos aquí. Ni nos dediquemos a hablar de nadie. Ahora, de los lobos sí voy a hablar yo aquí, porque soy pastor. De eso sí tengo que percibirlo yo a ustedes. Porque al lobo no hay que llamarlo oveja, hay que llamarlo lobo, hermano. Y de las falsas enseñanzas tengo yo que apercibirlos a ustedes. Pero hablar de las congregaciones más pequeñas, porque hay personas que dicen, yo soy feliz porque voy a una iglesia donde me explican la Biblia. No ande robando gente de otra iglesia. Dios nos manda a ganar amigos, a ser ladrones de miembros de otra gente, de otra iglesia. Dedicamos a hablar, ahí no vaya porque ahí no hay palabra. Ahí es donde uno tiene que valorizar lo que aquí recibimos. Porque si allá ustedes que no explican la palabra, unos 15, 20 cánticos, tiempo de testimonio, luego de eso una media sacudidita, 10 minutos, ya estuvo el mensaje. Ellos son menos responsables que los que cada semana estamos en este lugar.
porque aquí no perdemos el tiempo. Aquí no venimos a leer una lista donde hay que recoger una ofrenda para el camión y hay una ofrenda pro violín. Aquí las ofrendas que le pido son para los proyectos, señores. Pero no les vengo a dar un listado acá. Siempre enseñamos la Biblia. Usted es más responsable que cualquier otro hermano de otro lugar, hermanito. Porque aquí usted oye el mensaje de vida eterna. Oye la palabra de Dios que lo alimenta a diario. Y si aún oyendo el mensaje somos irresponsables y no vivimos de acorde a lo que está escrito en este libro, al morirse y usted irse a dar al infierno, no es mi culpa, señores. No es mi culpa. Porque yo no conozco a nadie ni me dedico a andar contratando un taxi con vidrios polarizados para andar vigiando a los miembros. Usted es responsable, ya es grandote. Y sabe personalmente que con Dios no se juega. Así lo dice Gálatas, Pablo cuando escribe: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Eso mismo. No somos niños. Somos personas adultas, responsables. ¿Entendió, verdad, todo lo que le expliqué? Entonces, cuando alguien retrocede habiendo conocido, significa esto, que nunca conoció al Señor. Nunca. Habiendo disfrutado de las bendiciones de casa, en la casa del Padre hay abundancia de pan. Hay respaldo, hay protección y se va. Nunca le conoció. Y eso es una señal que fue un falso discípulo. Vean ustedes esto, hermano. Tengo tiempo todavía, creo que quiero terminar a las 8:15. Cuarto para las 9, entonces. Cuando estos se iban alejando, se iban a ir porque se fueron. Y estoy hablando de gente que profesó creer en él. Gente que le seguía. Se fueron alejando, se fueron. De repente el Señor, de eso mismo que se está dando, el Señor siempre sigue teniendo control de todo. Y vean qué lindo es esto. De eso negativo que está sucediendo, si usted denota aquí algo muy importante, Él no se va a rogarle a la gente. Aprendamos ese principio. Cuando una persona es genuino de verdad, esa persona puede estar en un hospital, puede estar en su casa, no puede recibir la visita de nadie, pero sabe que Él sigue aunque nadie le visite. ¿Ya han visto ustedes aquel tipo de personas que dicen: me voy a ir de esa iglesia porque no hay amor? Aprenda a tener discernimiento. Esa persona es un asadón. Nosotros no venimos a esta congregación y usted puede ir a otra, y cuando vaya a otra, usted no tiene que ir por ir buscando amor. Si usted tiene el amor de Cristo, es usted quien tiene que dar. Ya les he enseñado cuál es el versículo del boxeador. Es más bienaventurado dar que recibir. Hay personas que se quejan, dice: yo no recibí la visita. No estoy diciendo que no sea bueno, bien. Porque hay hermanos que son responsables acá, los que están conmigo, pastores de distrito, porque yo no soy el único pastor aquí. Está el pastor de diácono, el pastor de escuela bíblica, los pastores de distrito, supervisores, líderes. Su líder ve que su miembro de la célula se le enferma, tiene que ir. Pero hay ocasiones que no de todo nos damos cuenta. Ya hace poco me dijeron: hermano, yo preguntaba por un hermano, entonces
Sí, el hermano aquel, le digo, un líder, ¿dónde está? Se murió, me dijo. ¿Qué le dije yo? Se murió, me dijo. Y que estaba enfermo. Sí, me dijo, ¿usted por qué no me informó? Le dije yo. Ni yo me di cuenta, me dijo. O sea que no fue al entierro ni a la vela. No, me dijo. Y ese es un descuido. Porque si un pastor de distrito sabe que su hermano de la zona es anfitrión o es líder y se enferma, o sea, no va a venir con el machete. ¿Y por qué no vino? A las 5 semanas. No, tiene que visitarlo. Porque no es una refrigeradora, no es un objeto. Bien somos buenos para pedir colaboración y el reporte, ¿verdad? Pero ¿por qué no vamos y le damos una visitadita? Usted dice, es que no tengo pisto. Es que ellos no necesitan dinero. ¿Quién no se siente bien cuando se le da una visita? Claro, no tiene que llegar a mediodía, a la hora del almuerzo. Porque hay gente que es bien viviana, hermano. Ahí anda el grupito. ¿Y qué andan haciendo con el pastor? A las 12 del mediodía. Una vez yo le dije a una hermana, mire hermana, si llega el supervisor otra vez con los líderes, sí, como 7 vinieron, me dijo, y no me alcanzó la comida, no me avisaron. Haga una ollada de agua caliente y échele 3 chorizos y 4 huevos y déle de comer agua chirria. Porque anden llegando a las 12 del mediodía, pues. Las visitas se hacen en una ocasión cuando, ¿verdad? No es hora de almuerzo ni de la cena. Entonces se le da una visitadita a los hermanos, sea quien sea. Pero en veces se muere el anfitrión, operaron al hermano y llegó el pastor de distrito, nada. Por eso es que son mi mano derecha y mi mano izquierda. Porque hay cosas que yo no las puedo hacer. Si usted dice, no acepto eso, lea el libro de los Hechos entonces. ¿Cuál fue la propuesta de los apóstoles? ¿Verdad? Porque no podían servir ellos todo. Tenían que dedicarse a la oración y a la administración de la palabra. Pero hay casos que se dan en donde las personas, aún visitándoles, hay poco me contaron uno por acá, un caso de una familia, la hermana conocedora, servidora de aquí de la iglesia, se fue al mundo y la han visitado 4 o 5 hermanas. O sea que no estuvo falta de visitas y de motivación. Y lo que he oído son frases, hermana, regresa a la iglesia. Y dice, yo no regreso a esa iglesia. No estuvo falta de visitas. Y así hay muchos más. Fuimos a ver un cipote, el hospital le habían metido 2 balazos en el encaje. Y lo visitamos, regresa a la iglesia vos. Ahí lo saltaron por el cruce esos cruces que hay acá, no sé, el cruce de la muerte le llaman. Lo asaltaron, le quitaron la bicicleta. Y nosotros con la intención que regresara a la iglesia. ¿Saben qué me dijo? No me dolió. ¿No te vas a acercar al evangelio? No me dolió, estoy con vida. El que nunca regresa y se va y se queda en el mundo y va para el pecado, fue un falso discípulo. De eso el Señor, ahora de eso que se ha dado, la multitud de discípulos que se va, ahora quiere probar la fe, la fidelidad de los 12 que le han quedado. De todo lo negativo que sucede, hermano, el diablo cree que se ha acabado la obra, cuando no sabe que Dios le lleva a la delantera. Ahí es donde Dios va a probar el calibre de fe y de fidelidad que hay en estos. Vamos a comenzar a analizar el versículo número 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjese que en el texto griego, la pregunta de Jesús, la pregunta que él está haciendo, él espera una respuesta negativa de sus discípulos. Usted sabe de que cuando hay una manzana podrida en medio de otras manzanas, ahí sacaron aquel dicho que dice, una manzana podrida
pudre las demás. Un granito de levadura leuda toda la masa. Hay personas que solo andan caminando desmotivadas. Nunca se ajunte con un desmotivado. Escríbanlo, este es serio. Nunca se ajunten con un chambroso. 2, nunca se ajunten con un calumniador. Nunca se ajunten con un aguacate. Cómanselo mejor. Nunca se ajunten con personas que les gusta murmurar. Nunca se ajunten con personas que hacen crítica de los demás, creyéndose ellos perfectos. Porque usted va a terminar no como ellos, peor que ellos. Entonces, ¿con quién me voy a juntar? Pues con gente que le aporte beneficio espiritual. Conózcalos, hermano. Conózcalos. No se necesita convivir 24 horas que tiene el día con esa persona. Se necesita oír 10 minutos qué es lo que habla esa persona. No necesita ser psicólogo. Se necesita tener discernimiento para entender quién es el que está platicando conmigo. ¿Por qué dije todo esto? Porque si aquellos estaban contaminados con malestar, ¿qué no podría ser de este círculo íntimo pequeño? O sea, pastor, fueron bastantes los que se fueron. Se fueron una multitud. Y los que quedaron fueron 12. Y ahora les hace la pregunta, probando cuál era su reacción, su fe, su fidelidad, a ver si eran genuinos. Claro, Cristo sabe quiénes son los genuinos. ¿Queréis acaso también iros vosotros? Esperaba una respuesta negativa, ¿verdad? Pero aquí vamos a observar dos características de los que son genuinos, de los verdaderos discípulos del Señor. Veamos ahí, hermano. Dice la Biblia en el verso siguiente, que es el verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? No siga leyendo. ¿Quién respondió aquí? Dígalo fuerte conmigo. Simón. No diga como en el mundo. Simón es sí. ¿Quién respondió aquí? No Pedro, no. Simón Pedro. ¿Quién es este Pedro? Si usted lee la Biblia, ya lo conocemos bastante, los que leemos la Biblia, ¿verdad? No es la única ocasión en que este personaje sale como el representante de hablar por los demás. Perdón, ahí me tengo que detener. De hablar por 11, por uno no. Porque ahí en medio había uno que era el diablo. Ya lo vamos a leer más después, lo vamos a explicar. Entonces sale Pedro, como en muchas otras ocasiones, actúa como vocero de los demás. Esto ya había sucedido, hermano. ¿Se recuerda aquella experiencia que se dio, verdad? Cuando Pedro salió diciéndole al Señor: verá, aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Mi vida daré por ti. Supuestamente será lo que los demás sentían, pero siempre se miraba a Pedro ahí. Siempre estaba en acción Pedro cuando el Señor venía caminando sobre las aguas. Porque todos decían: ¡un fantasma! ¡Un fantasma!
Y el Señor dice: no tengan temor, yo soy. Y viene Pedro y dice: si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Ahí estaba Pedro. Y ahora aquí es él quien responde. Y la frase que él responde es esta: Señor, ¿a quién iremos? Mire qué linda es esa frase: ¿a quién iremos? Esa es la frase que sale de un corazón que conoce a su Señor y tiene necesidad de su Señor. ¿A quién iremos? Fuera de Dios no hay otro. No hay nadie. ¿A quién más puede ir usted? Fuera de Dios no hay felicidad. Fuera de Dios no hay respaldo. Fuera de Dios no hay cuidado. Fuera de Dios no hay alimento que nosotros tenemos aquí. Fuera de Dios no tenemos vida eterna. Fuera de Dios no somos felices. Ejemplo, Lucas, el hijo pródigo. Cuando se vio en la charca, su rostro, dice el escritor, madlucado. Él estaba todo lleno de lodo, deseando comer la comida que comían los cerdos. Y el Espíritu Santo le iluminó, que recordara, hiciera memoria de lo que se daba como bendición en su casa, de donde él había salido. Y cuando el Espíritu le ilumina, él comienza a recordar: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es lo que hay en la casa de nuestro Padre? Hay abundancia. ¿A dónde podemos encontrar eso? Entonces estas frases manan de alguien que sabe la fuente, la única fuente de donde uno se puede saciar. Ese es un discípulo genuino. Esa es una característica de un discípulo genuino. Hay personas que dicen: yo puedo hacer esto y hacer lo otro y sé que voy a ser feliz. Inténtelo, inténtelo. Y va a ver usted que no hay 5, ni 7, ni 8 fuentes. Cuando uno lee historia, hubieron muchos conquistadores. Había uno llamado Marco Polo. Este señor Marco Polo, al igual como otros, andaban buscando la fuente de la vida. Cierta fuente, literalmente fuente. Y muchos pensaron que la había encontrado. Él mismo hasta saltaba de alegría: ¡la encontré! Y era mentira. La fuente de la vida implica que ellos buscaban una fuente en donde poder tomar agua para rejuvenecerse y tener mayor longevidad de vida. Así lo data la historia acerca de este señor. ¿A quién nosotros podemos acudir para poder tener más que la longevidad de vida que tenemos aquí? No nos vaya a suceder como Marco Polo, ¿verdad? Como otros más, que todavía andan buscando la fuente de rejuvenecimiento, de vida eterna, para no morir. ¿A quién iremos? Si a la luz de la Biblia sabemos que solamente Cristo es la luz, Cristo es la puerta, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Él es todo. Son frases de una persona que conoce de dónde Él se alimenta, de dónde Él obtiene lo que necesita para ser feliz. Entonces, en lugar de recibir una respuesta negativa, ahora la fe es probada
y mire la respuesta. Señor, ¿a quién iremos? Y viene la otra frase: tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está diciendo que las expresiones, las palabras que emanan de la boca de Jesús, en su análisis personal, no eran palabras comunes que se las llevaba el viento. No eran palabras con un contenido vacío, es decir, sin dar nada. No eran palabras triviales con un contenido que emana de sabiduría humana. Porque muchos pueden hacer encomio, aplaudir las expresiones de un filósofo o de un buen declamador. Pero este era más que un declamador, era más que un filósofo. Era el Dios hecho carne. Y las expresiones que Pedro había oído, y lo está diciendo en representación de los otros 10, eran palabras que habían llenado el vacío de su corazón. Palabras que habían quitado la incertidumbre en su presente como en el futuro. Palabras que habían llenado todo su ser y habían cambiado su vida. Esas son palabras de vida eterna. Cuando uno oye palabras de vida eterna, todo el ser del hombre, desde la cabeza, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, es sustentado. Porque es saciado. Lo único que puede saciar la necesidad interna del hombre es la palabra bendita de Dios. Y no hay otra. ¿A dónde podemos encontrar eso? ¿A dónde? En ningún lugar. Si alguien lo intentara en la religión, se va a dar de cara. Si alguien lo intenta en la búsqueda del sectarismo, se va a dar en la cara. Si alguien lo intenta en la búsqueda de la sabiduría, se va a dar en la cara. Solo en Cristo tenemos palabras de vida eterna. De tantos mensajes que hay grabados en YouTube, hay tanta gente que los motiva ahí para que están metiendo muchos mensajes. Pero qué lindo es que hay que utilizar esa herramienta, es de doble filo, para mal y para bien. Y hemos tenido testimonios como este. Una persona en México se iba a ahorcar. Y de repente dijo, antes de ahorcarme ya había comprado el lazo. Abrió la página, él iba a buscar pornografía, quizás como era una persona del mundo. Y pum, le apareció la página de nuestra iglesia. Iba viendo todos los mensajes que están allí. Habíamos dado un mensaje reciente, no se me olvida, hace como 10 años. Reciente porque 10 años no es mucho, ¿verdad? Viendo de aquí para allá, 10 años. Y no se me olvida el mensaje porque yo recibí ese testimonio. Está escrito en el libro de los Hechos, el carcelero de Filipo, cuando se iba a practicar el harikiri, suicidio personal. Y Pablo le grita y le dice, no te hagas daño. Pues yo estaba predicando, cuando él dejó el mensaje, dice que lo dejó y dijo, ¿para qué? En la computadora encendida, y puso el lazo, agarró la silla, y cuando ya se iba a lanzar, oye esa frase que dice, no te hagas daño, aquí estamos, no nos hemos ido. Y cuando él oyó las expresiones que yo repetí de la Biblia. Y cuando él oyó las frases que repetía a la luz de la Biblia, predicando acá desde la cátedra del púlpito, él sintió que fueron para él. No te hagas daño, aquí estamos. Y cuando oyó esa frase, rápido se quitó el lazo del cuello y oyó las frases que yo dije también.
señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él la repitió, ahí nacía. ¿Qué debo de para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Y ahí mismo se bajó de la silla, ¡pum! Y se arrepintió de sus pecados. Testimonios como esos. ¿Qué pasó ahí? Que oyó palabras de vida eterna. ¿Cuántos andan cabizbajos? ¿Cuántos andan tristes? Las palabras que vas a oír aquí en un lugar como estos no son palabras de políticos engañadores. Las palabras que emanan de este libro son palabras que sacian, son palabras que llenan, son palabras fieles y verdaderas. Eso es el evangelio. Mire, si lo van a hacer para la gloria de Dios, no lo dé para mí. Diga gloria a Dios en esta noche. Quiero preguntarles, ¿cuántos han sido saciados? ¿Cuántos han sido saciados? Ese amén no lo creo. ¿Cuántos han sido saciados? Así es. Por eso es que no tenemos sed ni de hambre del mundo chuco. Tenemos hambre de Dios. Gemimos por la palabra de Dios. Hacemos como el siervo brama por las corrientes. Ahí las cualidades de un verdadero discípulo que sabe que su sustento está en la palabra. ¿Cómo va a abandonar la palabra si es la única que lo sustenta? Usted puede decirlo, ¿cómo voy a abandonar al Señor si Él es mi fuente? Él es mi vida. Así como lo dijo Policarpo cuando lo estaban quemando, Policarpo de Esmirna. Lo estaban quemando al anciano Policarpo. Le decían, blasfema contra tu fe, blasfema contra tu fe. Y le prenden fuego. Y ya prendido en fuego dijo, ¿cómo voy a blasfemar en contra del que tanto bien ha hecho a mi vida? Y murió quemado. ¿Cómo vamos a negar a Cristo? ¿Cómo no vamos a hacer la obra de Dios? ¿Cómo no le vamos a amar con todo el alma? Si no fue poca cosa la que Él hizo en nosotros. Yo era perdido, yo era muerto. Usted también. Y el único que nos dio una nueva vida fue Él. Fue Él. Tú tienes palabra de vida eterna. Solo en Él se encuentra satisfacción. Y dice el verso 69, aquí presenta también dos aspectos importantes, fe y fidelidad. Dice, y nosotros hemos creído, esa es fe. Como diciendo, nosotros hemos confiado, fe. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído. Y como hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, sabía Pedro que él era el Mesías. Estas expresiones las dijo en Cesarea de Filipo, cuando él pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y comienzan a dar los diferentes tipos de nombres que andaban pululando afuera y que decían quién era Cristo. Unos se dicen que eres Jeremías, otros Juan el Bautista, el resucitado, otros un profeta. Carlos Marx, cuando abandonó el evangelio a los 14 años, el filósofo Carlos Marx, de donde viene la expresión marxismo. Marx fue cristiano, fue educado en el evangelio. A los 14 se volvió un ateo. Un ateo. Y las expresiones de este joven, Carlos Marx, fueron aquellas tan conocidas que dicen que la religión es el opio de los pueblos. Como diciendo, la religión es como la droga, el opio que adormece las masas
para que no se levanten en una revolución. Si se refirió al evangelio, porque al evangelio se refirió, el evangelio no es religión. El evangelio no es como la droga. El evangelio es más que la droga, es la realidad. La droga lo que te presenta es un ilusionismo. Fúmate este puro de marihuana y te olvidas de los problemas. Ingiere estos gramitos de cocaína, vas a ver que vas a estar en onda, men. Así es el alcohol, disipa tus sufrimientos. El evangelio es más que eso. El evangelio es un cambio total de la vida del hombre. En lugar de adormecerte, te despierta la realidad. Y uno comienza a decir, yo era un tonto antes, era un tonto antes. ¿Por qué deseché el evangelio? ¿Por qué le dije no a Dios? Porque hoy que estamos grandecitos hemos entendido que esto es lo mejor que nos pudo haber ocurrido a nosotros. Es lo más grande, lo más maravilloso. Hemos creído y conocido. Y ese mismo personaje decía que, bueno, a Cristo le han llamado el primer revolucionario. Fue una de las cosas que yo aprendí. Y me daba risa, Cristo el primer revolucionario. Acuérdense que la palabra revolución lo que significa es cambio. Y la realidad, Él trajo cambios. Pero cambios verdaderos, no como aquellos que prometen, ¿verdad? Vamos a hacer ricos a los más pobres, seguro. Ya cuando uno va entendiendo mejor las cosas se da cuenta que todo es un engaño. El que es rico se vuelve más rico y el que no era rico ahora es rico y se olvida de los pobres. Esa es la realidad de este mundo, hermanos. Pero en Cristo es muy diferente. Hemos creído nosotros, conocemos que tú eres el Cristo. Allá en Cesarea de Filipo, ahora pregunta el Señor y dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y sale Pedro como representante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él sabía que este personaje era el representante de Dios, el enviado de Dios, el que venía a cumplir una misión de tomar nuestro lugar en una cruz. Cuando uno conoce a Cristo, que Él lo va a andar negando. Si te preguntaran a ti, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Tú Jesús? ¿Qué respondería usted? ¿Ah? El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Tenían fe. Conocemos que tú eres el Cristo. Iban a mantenerse en fidelidad. Dos características. El que conoce a Dios es patriota, es fiel. No se vende al mundo, no se vende al sectarismo, no se vende a la herejía. Se mantiene en el Señor. Su fe está arraigada en Él. Y dice el verso número 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Pareciera ser que el del texto 69 a 70 como que cambia la continuidad del estudio, pero no es así. Porque si en el 69 Pedro hace esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es que hay un cambio, sino que es una continuidad, porque no se puede decir que es un cambio. Es decir, que se está pasando de un estudio a otro. Al contrario. Ahora que el Señor ha visto la fidelidad de ellos, ha visto la permanencia de ellos, su fidelidad y fe, que son dos cosas muy diferentes. Ahora el Señor les enseña a pesar de tus palabras y a pesar de que los que se han ido, todavía dice el Señor que me ha quedado este grupito de los más íntimos, que son 12. Aún en este grupito hay uno que está deteriorado. Hay uno que está totalmente mal en lo espiritual. Por eso es que les dice, no os he escogido yo a vosotros. Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Una es el llamamiento a desenvolverse en un apostolado. Y otra cosa es el llamamiento a la salvación. Por eso dice esas frases ahí. No os he escogido yo a vosotros, llamamiento
a servir como apóstoles. Apóstol es la palabra apóstolos en el griego, que es alguien que es enviado con un mensaje. Ese es un apóstol, ese es parte del ministerio. Entonces aquí se evidencia el llamado a un ministerio. Y dice, a ustedes que los he llamado, dice, uno de los que he llamado para desenvolverse conmigo en el ministerio, uno de vosotros es el diablo, es diablo. ¿Quién es ese? Y allí lo dice en el verso 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mire, hasta en el círculo más chiquito había un hipócrita. Increíble, o sea que cualquiera puede decir, gracias a Dios que evidenciaron quiénes eran. Y estos que me han quedado, estos son los más fieles, los más puros. Lo que les dije al principio, lo que no grabamos. Ahí se había quedado los 12, pero uno de ellos era instrumento del diablo. Eso significa, el diablo era instrumento del diablo. Cuando Judas, en el capítulo 26 de Mateo, el Señor les estaba dando el pan en la cena, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Cuando echó el pan a la boca, ahí mismo en el bocado, ya el diablo minó su corazón. A partir de ahí, Judas ya no estuvo en el círculo. Fue ahí donde se separó de los otros 11. Evidenció quién era él. Pero mientras el tipo no se fue, ahí se quedó por 3 años y medio, hermano. Y el objetivo es hacer leña lo que está ya íntegro, lo que está puro adentro. Esa es la intención del diablo. Pero tarde o temprano, todo sale a luz. Aunque las cosas se hagan de manera escondida, y aunque es la persona aparente religiosidad, tarde o temprano, el que no es de Dios sacará a relucir de manera evidente por sus hechos quién es él. ¿Quién es él? Dice que hay una frase que reza muy diferente a esta, porque yo le dije que hay que dejar una diferencia. Una cosa es el llamado a un ministerio y otra cosa es el llamado a salvación. Aquella frase que reza en el Evangelio de Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa es elección para salvación. Y cuando se da la elección para salvación, esa persona lleva fruto. Ya es para salvación, no para un ministerio. Pero aquí este tipo, el diablo, había andado, estuvo a la par de él comiendo, estuvo bebiendo, estuvo durmiendo. Hasta tesorero era el diablo, hermano. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Nunca poner nuestra mirada en el hombre, porque solo Dios sabe quiénes son los genuinos. Nunca se confíe, hermano, nunca, porque ahí tiene usted la prueba final. Uno de vosotros es el diablo. La palabra diablo en el griego es diabolos. Así se escribe, diabolos. Y usted sabe quién es el padre de toda mentira. Es el diablo. Repita la frase conmigo. El padre de toda mentira es el diablo. Es Satanás. Él es el usurpador. Ahí estaba. Y el Señor lo conocía. Hasta que en el círculo más chiquitito ahí afecta. Hay personas que aparentan ser lo que no son. Mira el que tiene la par suya. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve, hermano? Bien, hermano, con Biblia. Para terminar estas expresiones nada más. En el camino Dios va a verificar y se va a dar cuenta, Él ya lo sabe. En el camino vamos a evidenciar
quiénes verdaderamente somos nosotros. Porque alguien puede cantar bonito, puede tener talentos, puede andar uniformado, puede predicar, eso es fácil. Pero por los frutos, dice la Biblia, los conoceréis. El árbol se conoce por su fruto. No todo lo que brilla es oro. Lo genuino está cuando nosotros permanecemos ante todos los vejámenes o dificultades que sobrevienen. Allí es probada nuestra fe. Cuando a usted lo insultan, cuando a usted lo denigran, cuando a usted lo señalan, nunca responda de la misma manera. Cállese y ore por sus enemigos y bendígalos. No, que dice esta vieja ya me hartó y se va al polígono y comienza a insultar, a hacer lo mismo. Un verdadero discípulo del Señor se evidencia con hechos, no con lo que habla. ¿Y cuántos años tiene usted? 40 años de ser cristiana. No hable mucho. Más que 1000 palabras, lo que Dios pide son hechos y no palabras. Todo aquel que tiene a Cristo permanece en Él y Cristo está en Él. El que guarda su palabra, Él ha prometido hacer morada en Él. Por eso es que se evidencia, hermano, que esto nos sirva de mucho para que nosotros podamos tener nuestros ojos abiertos, ¿verdad? No todo lo que brilla, repito la frase, es oro. Si más de alguna persona está aquí y dice, yo estoy a punto de irme de la iglesia y de llevarme alguna cipota. Él mismo lo está diciendo, ¿quién es él? Yo no tengo por qué complicarme, no la agarro contra nadie, no me gusta lanzar dardos desde aquí. Se fue. Se la llevó a la diaconisa, se la llevó. Se llevó a la maestra, a la protocolo, se la llevó. Es evidencia lo que es uno. Ya se sabe cuando alguien no ama la palabra, cuando a alguien no le gusta congregarse. Y aún con todo y eso se evidencia. Pero hay quienes están aquí todo el tiempo y no faltan a los cultos. Más de algún Judas está allí. Más de alguien, pero ¿por qué el Señor no lo descubre? Pues ahí lo está dejando el Señor. Pero tarde o temprano se va a descubrir. Aquí hay personas, hermano, que están adentro y la agarran contra uno, contra la familia del pastor, insultos tras insultos. Y alguien revisaba, yo tengo un amigo que es experto en informática, él ha estudiado, tiene una licenciatura. Entonces averiguó un correo por ahí, y él sabe mucho, yo no sé cómo se mete, sabe más que un jaque. Y se metió y me dice, mira, todos estos correos y estas personas que están pidiendo acceso a tu página son de tu iglesia. ¿Cómo que me quedé yo? Son de tu congregación, las amenazas de ahí vienen. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer dos cosas, me dijo. Una, me dijo, los agarrás o los echás de la iglesia. Dos, si sos pastor de verdad, entonces vas a seguir adelante. ¿Cuál de las dos agarrás? Me dijo. La segunda, le dije yo. Yo estoy orando por ellos. Aquí vienen, hacen destrozos, pero yo les amo en el nombre de Cristo. Les amo. Y mi deseo es, podría ser como el apóstol Pablo, que es único. Pablo dijo estas expresiones: quisiera hacerme anatema con tal de que mis hermanos se salvaran, los de su nación israelita. Y uno se saca el corazón, quisiera con toda mi alma que más que usted esté jugando con el Señor, usted lo conociera. Siga viniendo, porque dos cosas pueden pasar. Si dentro del propósito de Dios en su elección, Él sabe que usted es un genuino, entonces prepárese, porque lo que es de Él
lo corrige. Pero si él sabe que usted es un bastardo ilegítimo, entonces prepárese, porque también la Biblia dice que árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está.